Cerca del 50% de la población privada de libertad se encuentra en prisión preventiva, situación que incrementa la problemática en el sistema penitenciario. ¿Qué hacer al respecto? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFHacinados. A continuación, veremos la nota y lo que dice la Procuraduría de los Derechos Humanos. 20.746 es la población total de los reos y el 46.2% están en prisión preventiva. Y de ellos, el 10% de esta población son mujeres. Bueno, esta cifra se ha mantenido en los últimos años encima del 48%, inclusive llegando en algunos años superior al 50% de la población. En Guatemala, Mixco, Jalapa, Retauleu, Santa Rosa y Zacapa es donde más prisión preventiva se ha dado, algo que se busca disminuir, pues el promedio de los encierros es de 10 meses a 2 años. Como Procuraduría de Derechos Humanos, a tratar de ver y apoyar a las instituciones, a ver qué herramientas poder tener para apoyar el deshacinamiento que hay en los centros penales. Preocupa que de enero a agosto del 2016 se han consumado 90 muertes en los centros penales, de las cuales 40 fueron por actos violentos. Concluyen que la prisión preventiva prolongada tiene múltiples efectos negativos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, concluye esta semana laboral, pero un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos abre el tema nuevamente de la prisión preventiva. Hay un abuso de esta figura. ¿Qué está sucediendo? ¿Puede el sistema de justicia procesar todos estos casos? Nos dicen casi el 50% de los privados de libertad se encuentran en ese estado de prisión preventiva. La etiqueta SFHacinados. Damos la bienvenida a los analistas Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ver, yo pregunto, la prisión preventiva se está convirtiendo en estos momentos casi en una obligación de muchos jueces, porque dictar una medida sustitutiva en estos momentos suena o huele a impunidad. Juan Carlos. Habrá que entender, Carlos, que basándonos en el mismo estudio presentado por la PDH, la prisión preventiva sigue siendo la excepción a la regla. 1 de cada 4 personas que llegan a un proceso pues son enviados a prisión preventiva. O sea, quiere decir que el 75% sí reciben una medida sustitutiva. Lo que pasa es que la percepción es distinta cuando usted toma en cuenta los casos de alta envergadura. El tema aquí es que hay muchos de estos casos de alta envergadura en los cuales pues es muy complejo poder emitir una medida sustitutiva, principalmente por el perfil de las personas procesadas, que son las que pues atraen toda esa atención. Si usted habla de un ministro, si tiene la capacidad, un exministro tiene la capacidad o de peligro de fuga o de influir en la investigación, pues obviamente sí casa dentro de los requerimientos para la prisión preventiva. Que si hay un exceso de uso de la prisión preventiva, yo tengo más problema con esa figura que se generó principalmente en el caso de cooptación del Estado de la prisión provisional, pasar prácticamente un mes en un limbo jurídico donde no se había ligado a proceso a ninguna persona, y aún así hubo 4 personas que no fueron ligadas a proceso y que estuvieron un mes. Y que estuvieron al menos un mes en prisión. Realmente esa figura sí es más preocupante que la prisión preventiva en mi particular visión. Está poniendo muy de moda hablar de la prisión preventiva, Estuardo. ¿Será por lo que dice Juan Carlos estos casos que están sonando, o es una situación que se está viviendo dentro de los centros carcelarios y que no se les ha puesto la suficiente atención? Bueno, los datos de la PDH dan cuenta de casi la mitad de la población en el proceso ya de juicio, porque la prisión preventiva es parte de un proceso, no hay condena todavía. De hecho, no van a ir por la fase intermedia del juicio, pero ya tienen prisión preventiva. El estudio del 100 también es muy interesante, porque ellos dan cuenta arriba del 30% de gente que no solamente tiene prisión preventiva, fueron condenados y ya hasta cumplieron la condena y no deberían de estar en las cárceles. O sea, fueron un poquito más allá. Pero yo sí creo que yo creo que podrían haber formas diferentes de prisión preventiva, entre comillas,
que podríamos utilizar en Guatemala, que se utilizan en muchos otros países, claro, que no necesariamente es llevar a la gente a la cárcel. Y aquí tenemos un problema. Digamos que alguien entre a la cárcel, prisión preventiva, porque la mujer, porque no pasó la manutención y entonces la mujer pidió preso, y no entiendo por qué una mujer va a pedir que el marido entre preso cuando preso no puede producir, pues, o sea, no tiene opción, pero digamos que ella se empecinó, y ella dijo que metan preso a este, y lo metieron preso. Y él tiene que sacar lo peor de él en la cárcel, o el que por, no sé, iba tomado, iba manejando, o un choque, o cuestiones que no ameriten eso, pero como que la cárcel es para nosotros sacar a alguien y de una vez decir nos olvidamos de él. ¿Qué hace la cárcel y aún la prisión preventiva? Y aquí llevarlos al preventivo es básicamente llevarlos al infierno, pues. Es que saca lo peor de las personas, y si no eran delincuentes, ahí se convierten en delincuentes, pero es en defensa propia. Entonces sí tenemos que pensar primero en una readecuación de delitos. No es lo mismo meter a alguien que no haya pasado manutención junto con el marero o el acusado de descuartizar a alguien o el violador, que al mismo tiempo también ver que todo se soluciona con prisión preventiva. Ahora, en un país en donde la justicia no ha sido efectiva en muchos casos durante mucho tiempo, las alternativas a la prisión preventiva suena a poco. Pero yo entiendo bien lo que plantea Estuardo en ese sentido. Uno de los grandes errores es el entender como prisión domiciliar, que es todo el país, que usted está en libertad, que lo que no puede hacer es salir del país. Ahí habría que hacer una modificación al término que usan otros en una acepción que a mí me parece muy jalada, eso de prisión domiciliar, a una prisión residencial, que usted esté preso en su casa y que usted tenga que mantenerse y que usted tenga que velar, pero a ver, es que no puede venir y decirle, como le decían, es que mi domicilio es el departamento de Guatemala. Sí, que hay una restricción en la libertad, claro, en la es que locomoción tiene de que la haberla, tiene que haberla para garantizar que esa persona esté dispuesta a asistir al proceso legal por el cual se le imputan. Pero no podemos estirar los casos a esa idea de Guatemala es mi domicilio. Es de verdad engañar la regla. Y yo sí creo en otras medidas de prisión o de restricción. El uso de los grilletes electrónicos con posicionamiento global a mí me parece que es un método muy efectivo que se utiliza en muchos países y que Guatemala no es que no tenga la capacidad instalada para poder hacer uso de tecnología de esa naturaleza y que nos permita pues efectivamente entrar en un proceso de deshacinar las cárceles de aquellos casos. A ver, es que no es simplemente estar preso, a cualquiera le puede pasar, Carlos. O sea, alguien se tomó un par de copas y lamentablemente se estrelló con alguien y hay una persona con heridas. O sea, llegar a la prisión a Pavoncito, llegar al preventivo de la zona 18, a ver, es que es caer al lumpen, pues, porque el sistema penitenciario en Guatemala es el eslabón más débil por mucho de toda la cadena de seguridad y justicia. Ahora, esto provoca un hacinamiento, ¿no? Dice Correcto. el informe de la PDH. Correcto. Es una solución, y lo dejo para el siguiente corte, es una solución entonces la construcción de más cárceles si el problema es el hacinamiento. Dejo la pregunta al aire, vamos al primer corte, ya lo sabe la etiqueta SF Hacinados. Regresamos a Sin Filtro con el tema de la prisión preventiva y la situación que se vive en el sistema penitenciario. Dice el informe de la PDH que hay un hacinamiento en los centros carcelarios. Esto no es una situación nueva, ya lo conocíamos, lo sabíamos. Es la solución construir nuevos centros carcelarios. Yo digo, se van a volver a llenar y rapidísimo. Estuardo. No, yo no voy, iría por, aquí el problema, perdón, es corrupción. Las cárceles de cartón fueron clásicas, ¿verdad? Las cárceles de cartón, y todavía hay un par de exministros perseguidos y no se cumplió con esa función. Pero antes de siquiera pensar en cárceles, ¿por qué no mejor pensamos en la gente que ya cumplió sentencia? De hecho, varios tuiteros están diciendo que en la cárcel preventiva hay gente que tiene 5 años de estar y la condena va a ser de 2. Claro. ¿Verdad? De hecho, el mismo que fue asesinado precisamente en una cárcel, Byron Lima, ya había cumplido por mucho, ya había cumplido la sentencia. Y así va uno. Y por eso, si
unimos el estudio de PDH, el informe PDH, junto con el estudio del 100, nos vamos a percatar que ahí mismo están las soluciones. Digamos, ver quiénes ya cumplieron, acelerar ese proceso, que ojo, fue el mismo ministro de Gobernación quien dijo que debería para julio de este año, él lo dijo a principios de año, acelerarse los procesos y que por lo menos unos 3.500 reos, ¿verdad? Unos 3.500 reos, por ahí rondaba la cifra, que podían, digamos, optar a libertad, primero por haber cumplido la sentencia, segundo porque la prevención había terminado. O sea, hay mucha gente ahí, ¿y qué es lo que hace la cárcel? La cárcel, otra vez insisto, saca lo peor de uno. Ahora, ¿pero por qué? Porque hay que defenderse, ahí entras a defenderte. Ahora, el primer minuto es la talacha de lo que te tenés que defender. Es una ley de la selva, y nosotros cuando hemos platicado de este tema, cuando hablamos de la iniciativa de agilizar la salida de estas personas que ya habían cumplido condena, los mensajes en redes sociales fueron de temor de que estas personas, la cárcel les haya cambiado la forma de pensar y serían una amenaza para las comunidades, para la sociedad. Pero hay una perspectiva de que la cárcel es un agujero negro del que se tira y no vuelve a salir más nada. Es que así es. Entonces, al momento de cumplir la condena, esa persona va a salir, tiene que salir, porque el sistema está colapsado, ya no hay más capacidad para reos en este momento. Si estamos proponiendo una alternativa de esa envergadura, pero ¿cómo hacerle Pero hay que entender varias cosas en ese sentido, Carlos. A ver, es que sí lo es cuando usted tiene un sistema, o sea, yo sí creo en que el Estado de Guatemala debe invertir en el sistema penitenciario y también en nuevas cárceles, pero en nuevas cárceles donde usted pueda tener una diferenciación entre los reos. Usted no puede tener a una persona que se tomó un par de alcoholes, de copas, y bueno, se fue a estrellar, y lo puede poner a la par del taquero. Es que no puede, no tiene sentido. O que tenga usted a un miembro de las pandillas despiadado, a quien lo acusa de 18, 20, 30 asesinatos, y lo ponga a la par de una persona que no ha pagado manutención. Es que si usted hace esa sopa, hace ese caldo de cultivo del mal, usted no va a lograr poder rehabilitar a nadie. Aquel que sí es rehabilitable, pues va a tener menos posibilidades de serlo, y aquel que efectivamente no es rehabilitable, que en Guatemala ronda por ahí del 20 al 22% de los reos que no son rehabilitables, y que eso está comprobado científicamente. A máxima seguridad. Es correcto, Lick, pero se empoderan en el sistema penitenciario. De acuerdo, pero es que usted los tiene que aislar del resto de la población reclusa, porque efectivamente al dominar el sistema, usted lo que va a hacer es contaminar a aquella persona que sí tiene la posibilidad de poderse rehabilitar dentro del sistema penitenciario. Pongamos un ejemplo ahorita, hoy, y que está en las noticias hoy, el director del Liceo Javier. A ver, televidentes, ¿a dónde va a ir a caer el director del Liceo Javier? Bueno, a él sí le dieron medidas sustitutivas. Sí, pero de ir a cárcel preventiva en el proceso, porque ahorita está por el proceso, de ir a caer a cárcel, por eso lo pongo como ejemplo. ¿A dónde iría? A la zona 18. Claro. Junto con los cholos, los paisas, narcos y todo. Entonces, también, aunque la ley sí lo prevé, los niveles que prevé la ley no se respetan. Y yo creo que los niveles de peligrosidad es realmente el tema en esto. Primero, los que ya cumplieron sentencia, pero segundo, los que entran por niveles de peligrosidad. El que no ha dado manutención, ¿por qué tendría que estar a la par de, no sé, de los Zetas, pues? Claro. Esa es la pregunta, y ese es el reto estratégico que se tiene ahora. Entonces, yo creo que aún con lo poco que tenemos, o las ausencias que tenemos, o las faltas y las carencias que tenemos, creo que hacer una diferenciación entre peligrosidades, y aquí lo digo como es, peligrosidades, creo que sería un primer paso, pero un segundo paso es también, ¿qué pasa con todos los que ya cumplieron sentencia? Porque el estudio del 100 sí revela el número de gente que cumplió sentencia. De hecho, lo refrenda el mismo ministro de Gobernación, diciendo que se podría acelerar. Pero eso ya no es función del ministro de Gobernación, es función del organismo judicial. Entonces, es una acción conjunta. Y nosotros los ciudadanos también, cuando demandamos, sí, métanos a la cárcel, métanlo preso, nosotros mismos estamos contribuyendo a que eso se llene, se rebalse y que haya hacinamiento. Cárceles que fueron pensadas para 800, 900 personas que tienen 3,000.
Es lógico y eso es antropología pura, yo soy antropólogo, es antropología pura que seres en cautiverio se vuelven violentos. Seres en cautiverio, ¿por qué? Porque están defendiendo su vida. El cautiverio ya es la amenaza primera, pero la segunda es el que está a la par mía. Entonces tengo que defender mi vida, es una cuestión de subsistencia. Resiliencia se llama eso en los principios de biología. Eso es normal y es natural. Yo no sé por qué no hemos entendido ese concepto. Todos lo miramos de acuerdo con la ley, pero no miramos de acuerdo con la naturaleza como especie, nuestra naturaleza humana. Es normal. El sistema penitenciario, que es como la cenicienta del eslabón del sistema de justicia, ha tenido en algunos momentos, cuando anuncia nuevas estrategias o políticas o líneas de acción, algunos obstáculos en la opinión pública, en las comunidades. Por ejemplo, el tema de la construcción de nuevas cárceles. Tanto Villanueva como otros municipios han rechazado la sola idea de construir centros penitenciarios en sus municipios. Pero es que yo coincido. Nadie los quiere tener. Claro, por supuesto que no. Pero a ver, es como que usted quiera llevarle la basura a otro municipio. Eso está claro, nadie quiere. Nadie quiere. Pero a ver, en el caso de lo que plantea Estuardo es absolutamente claro. La corrupción también es un tema. En el gobierno de Pérez Molina, el exministro López Bonilla tenía todo para la construcción de un nuevo centro carcelario, con requerimientos de alta tecnología para resguardar a los presos de mayor peligrosidad en Guatemala. ¿Y qué pasó? El plan lo tenían diagramado desde la campaña y lo quisieron ejecutar en el tercer año bajo un sistema de excepción. ¿Para qué? ¿Por qué desde el primer año no intenta hacer un proyecto de esa magnitud, que además involucra una cantidad de recursos enormes por parte del Estado de Guatemala? Si no, recordemos qué fue lo que pasó con Fraijanes 2, pues prácticamente lo hicieron de papel maché. ¿Por qué? Porque se lo robaron todo. Así de sencillo. En un segundo. Claro. A ver, que usted tenga una cárcel donde no es que tenga filtraciones de agua, tenga hoyos en las paredes. Es que eso le habla de que alguien de verdad hizo su agosto de manera indiscriminada ante lo que sucedió. Evidente y de forma burda. Bueno, vamos al segundo corte de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF Hacinados. Y regresamos también. El sondeo está muy interesante. El sondeo, los números del sondeo están muy interesantes. Lo vamos a compartir al regreso y también vamos a hablar de quién pasó la semana terrible en estos últimos días. Si usted tiene algún candidato, envíelo con la etiqueta SF Hacinados. Volvemos luego de la pausa. Continuamos en Sin Filtro con el tema de los centros penitenciarios, la prisión preventiva. Decía un tuitero, ¿es la prisión preventiva una condena anticipada, Estuardo? ¿Se está viendo de esa forma? Así es como sabiendo, pero hay una presión también de la sociedad para decir, métanlo preso, métanlo aunque preso. Aunque sea que esté un mes encerrado. Sí, hay como un morbo de ver enchachado a alguien, de llevarlo de preso. Ojo que hubo una juez que precisamente después ella entró a ser cuestionada y a un proceso, que ella misma dijo que ella tomaba sus decisiones con base en el clamor popular. Disculpen, pero el clamor popular no es fuente de derecho, ni es base para tomar una decisión de un juez. Posiblemente las decisiones de los jueces no estemos de acuerdo, pero es una decisión de juez que esperamos esté apegada a derecho. Esa es nuestra expectativa, no es por clamor popular. Si no, caemos otra vez en el paradigma de crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso no es así, pues. Es el circo romano, ¿no? Sí, mátelo, no es vivo. así, no es el clamor popular. Sí. En realidad es la norma. Una república está dirigida por normas. Y yo, como he propuesto ya mi formación de la Segunda República de Guatemala, llegando a los 200 años, ahí es donde tenemos que tener nosotros un gran énfasis en reformulación de la Segunda República. Pero el sistema penitenciario se quedó no solamente la cenicienta y rezagado, se quedó olvidado. Uno de los grandes reportajes que todavía está disponible en las redes es cómo entraban por otro lado y fueron los mismos vecinos, televisores, colchones, y eso porque Guatevisión precisamente lo filmó. Se hizo una gran investigación de días, peligrando los mismos reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Y las comunidades alrededor, pero ¿de dónde vino la queja de las mismas comunidades? De cómo los guardias metían todo eso. Entonces, aquí hay otro tema que los tuiteros están levantando y me parece correcto. ¿Qué corona tiene Otto Pérez para ir a prisión preventiva al VIP? Versus
digamos, alguien que va a prisión preventiva, que no sea Otto Pérez, que lo manden a la zona 18. Bueno, vamos a... ¿Por qué esa diferencia? Buena pregunta. Antes de contestar esa pregunta, vamos a ver cómo va el sondeo que lanzamos en redes sociales, en el canal oficial de Twitter de Guatevisión. Preguntamos, opciones para bajar el nivel de hacinados. Un 66% dice que la solución es agilizar el sistema de justicia. Un 22% cree que esto se compone con más cárceles. Y un 12% piensa que hay alternativas, que hay más medidas sustitutivas como una solución. Juan Carlos nos pregunta, Estuardo, por petición de los tuiteros, ¿qué corona tiene alguien como Otto Pérez Molina para ir a un VIP como prisión preventiva, mientras un ciudadano de a pie no va a obtener eso? Entiendo la visión ciudadana y realmente entiendo bien el clamor. Pero también en el bloque pasado dije que había que tener una separación de los reos. Por lo tanto, no puedo ser incongruente y decir, mire, que no haya ninguna separación y usted ponga a una persona que no tiene ese grado de peligrosidad para la sociedad a la par del taquero, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sí creo que debe de haberla, no de la manera selectiva con la que se está dando hoy. Ese sí creo que es el tema. Yo jamás voy a defender a privilegio. Pero una separación. La separación no implica ni infiere privilegio. De acuerdo. El problema está cuando generamos dentro del sistema penitenciario un sistema de privilegios. Por ejemplo, el estudio del CIEN demuestra cómo muchas mujeres, que es la única cárcel de mujeres en Guatemala, se embarazan, digamos, con hecho pensado para poder pasar al lugar donde están las embarazadas, porque ahí tienen privilegios. No, yo estoy de acuerdo con Estuardo, o sea, yo sí lo veo, lo de Otto Pérez y lo del resto de los funcionarios, sí lo veo como un hecho premeditado del sistema para privilegiar a determinadas personas. No solamente es un hecho premeditado. Pero indudablemente, Juan Carlos, eso la gente paga por... hay un sistema de corrupción también. Se trata de combatir un sistema de corrupción afuera, pero se genera un sistema de corrupción adentro. Y además, a estas alturas, disculpen, ¿qué dice la Constitución con relación a las cárceles y los militares? Que no pueden haber cárceles en recintos militares. ¿Qué está haciendo Matamoros? ¿Qué está haciendo Mariscal Zavala? Esa no es función del ejército. Es una cárcel construida con la justificación de seguridad en donde se están otorgando privilegios para las personas que ahí llegan. Eso está clarísimo. Pero que usted debe de formar un sistema penitenciario donde usted pueda separar a los reos, es que eso es indudable. Eso es indudable, porque en determinado momento será un ciudadano común y corriente el que pueda llegar allí y que llega todos los días a caer con aquellos que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse. Y ese grupo de los que no son rehabilitables tienen que tener un lugar donde estén aislados completamente de la sociedad y también de la comunidad. Pero vemos tristemente que no están aislados, es más, están resguardados y desde allí emiten ¿Quién fue el que puso su comedor ahí? El exintendente de la SAT. El señor le puso hasta su rótulo, ¿no? Hasta rótulo, el rincón de no sé quién. De Omar, ¿no? El rincón de Omar y Antiojitos, ¿verdad? Entonces, no, es que ahí es donde tenemos que ir. Y chuchitos. Entonces, otra vez, ¿por qué este está ahí y por qué no están en preventivo de la zona 18? Bueno, son las contradicciones de Guatemala. Entonces empecemos por esas contradicciones. Además, los que ya cumplieron condena, además la separación de unos y otros. Entonces, si dicen, este tiene peligrosidad en la zona 18, ¿por qué no tiene peligrosidad el mismo que, por ejemplo, no dio manutención o tuvo un accidente de carro? Es la misma peligrosidad que tuviera Otto o Antiojitos. Bueno, creo que en eso estamos de acuerdo y vamos a pasar al siguiente punto. Se los había prometido, la semana terrible. Llega viernes, es momento de conocer qué personaje tuvo que soportar una semana terrible. Comencemos con Estuardo. Estuardo, ¿quién cree que llevó la cruz esta semana? Hay varios. Hay varios, pero vamos a ver. La cruz más grande creo que la llevó, en mi opinión, Jafet Cabrera. ¿Por qué? Porque el otro se fue de viaje, lo dejó con un acuerdo gubernativo que era más inconstitucional, que de hecho ya tiene por lo menos dos peticiones de antejuicio ya hoy, ¿verdad? Una del partido UNE, que tiene mucha fuerza en el Congreso, que tiene el control no solo de la presidencia, sino también, precisamente estuvo con nosotros ayer el diputado Taracena, sino también la Comisión de Finanzas y viene el presupuesto. O sea, también hay que ver los contextos de negociación. Y
y creo que sigue llevando la segunda cruz grandota el hijo del presidente, el hijo y el hermano, pero sobre todo el hijo del presidente Jimmy Morales, quien quiso pasar desapercibido durante la semana con presentar este memorial al juzgado sexto penal, ¿verdad? Pero tiene una cruz, y ahí sigue Rabé en Ecuador, ¿verdad? Por información que tenemos. No creo que esté sufriendo tanto allí, pero veremos. Pero igual no puede venir, ¿verdad? Igual no puede acercarse. Juan Carlos. No, yo lamento coincidir con la semana anterior. Creo que también la semana debió haber sido muy complicada para el presidente Morales, porque su declaración de inicio de semana realmente fue muy desafortunada. Si el presidente Morales tiene los argumentos legales para poder decir y sustentar lo que dijo, que los presente, le haría un favor al gremio. A aquellos que vivimos del periodismo le haría un favor diciéndole, ¿sabe qué? El Estado de Guatemala fafió a X, Y y Z, y estos son los nombres, y estas son las plazas, y esto es lo que sea. Le haría un favor al gremio, a aquellos que nos dedicamos a esto, nos haría un gran favor el presidente. De caso contrario, creo que fue absolutamente desafortunada la forma en la que lo hizo, y creo que el presidente debe de ser más prudente, debe de tener una visión más estratégica en su comunicación, porque los errores se están... lo están rebalsando mucho. Bueno, creo que la semana terrible la pasaron también los ministros que firmaron este polémico. La que viene la van a pasar muy difícil. Salud, el ministro de Finanzas, que estas personas que, bueno, no sé si estaban convencidas del todo o creyeron en la palabra Solo del el canciller que no estaba, creo que es una viceministra la que firma, ¿verdad? Así es, pero bueno, es una semana terrible porque más adelante vamos a cuestionarlos por sus acciones y por la necesidad de firmar ese polémico decreto. Bueno, llegamos al final de esta media hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Juan Carlos, a usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos el lunes.